Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Onofre y soy estudiante de posgrado de la Universidad Privada de Tacna. En esta ocasión les voy a hablar sobre la educación virtual, sus orígenes y software libres. Bien, vamos a empezar aquí con esta caricatura. ¿Qué opinan? Bien, esta caricatura nos hace referencia a aquellos tiempos cuando la evaluación era considerada un proceso de medición de conocimientos, y a su vez ignoraba todos aquellos aspectos emocionales del alumno, lo actitudinal, y solo se centraba en conocimientos y contenidos. Por eso es que los exámenes, de cierta forma, hasta ahora nos siguen causando mucha frustración y angustia. Bien, acá tenemos una cita de Prendes y Castañeda. Ellos nos hablan, aparte, de estos dos factores muy importantes en la enseñanza de hoy día, en el e-learning o el aprendizaje virtual. Nos dicen que la participación y la colaboración deben de estar contempladas como dimensiones básicas de la evaluación en la teleenseñanza. Es decir, la evaluación o la enseñanza virtual no quiere decir solo enciendo mi cámara, salgo al profesor y la mantengo conectada, no participo durante la duración de mi sesión. No, todo lo contrario. Está la participación, puede ser en la clase en vivo, la colaboración en herramientas como foros, como wikis, donde el conocimiento se vaya armando. Y para ello voy a necesitar interactuar con mis compañeros de clase. Hoy en día es muy importante la evaluación, pero hemos visto que a lo largo de los años el concepto de definición ha cambiado. Bien, en ese sentido les voy a comentar sobre los orígenes de la educación virtual, es decir, cómo se inicia la evaluación por sí. Distinguimos dos periodos básicamente, desde la prehistoria, digamos, hasta 1930, considerado el periodo pre-tayleriano, en relación a Ralph Tyler, conocido como el padre de la evaluación educativa. Y luego tenemos el periodo post-tayleriano, de 1930 hacia la actualidad. Bien, aquí tenemos las etapas de la evaluación. Tenemos el primer periodo pre-tayleriano, lo que se consideraba porque no existía una diferencia entre evaluar y medir. ¿Qué más? Tenemos que este tipo de evaluación se centra en saber cuánto se ha aprendido, cuánto se sabe, es decir, la evaluación aquí depende del profesor, Entonces siempre hago referencia a esto con una medición, con una escala, con una regla, digamos así. Luego ya en el periodo tayleriano, cuando ya Ralph Tyler introduce la noción del currículo, e integra los objetivos y los resultados, estos tienen que estar preestablecidos. Se tiene que la evaluación se basa en objetivos, objetivos de aprendizaje. Hay una gran diferencia entre medir y evaluar. Se considera la evaluación como un proceso y luego también se busca perfeccionar el programa o el currículo, Entonces, en base a los desempeños del alumno, sus aciertos o desaciertos, es que estos se incluyen, en el proceso evaluativo para que el docente vaya modelándolos. Luego tenemos el periodo de la inocencia, llamado así, porque es una época de mucha complacencia, de mucho consumismo, y se caracteriza porque hay un aumento de instituciones educativas, es decir, la cobertura de la educación obtiene uno de sus picos más altos aquí. Sin embargo, hay una desvinculación entre la educación y la evaluación. Seguidamente está el periodo del realismo, es decir, aquí ya la evaluación adquiere un carácter más formal por cuanto se dan ya los presupuestos educativos, para centrar fondos dirigidos a la evaluación y a la educación. Lamentablemente en este periodo la evaluación se centra más en las instituciones, que en el alumno. Se da más énfasis en el proceso que en el resultado.
Y bueno, aquí la base no son los objetivos, sino para qué se evalúa, ¿no? Es un poco más amplio en sí que el periodo de la inocencia, el anterior. Y bueno, básicamente tenemos el periodo del profesionalismo, ¿no? Del año 73 aproximadamente hasta la actualidad, donde ya se desarrollan programas universitarios, ¿no? Estos están orientados a la evaluación, pero ya empezamos a hablar de una meta-evaluación, ¿no? Esta noción ha cambiado, ¿no? A lo largo de las décadas, ¿no? Se habla también de la eficacia de los procesos evaluativos, ¿no? Porque se consideran otros elementos, ¿no? Y también tenemos que la evaluación se utiliza para tomar decisiones. En cuanto a los tipos de evaluación, distinguimos básicamente tres, ¿no? La evaluación diagnóstica, que se realiza generalmente antes de iniciar un proceso educativo, ¿no? Puede identificarse esta como un termómetro, ¿no? Para conocer los conocimientos previos, ¿no? Suele ser también muy puntual. También tenemos la evaluación formativa o de proceso, ¿no? Que trata de comprender esta evaluación como un proceso, ¿no? No tanto me centro en los resultados, sino en el acompañamiento que le voy a dar a mis estudiantes, ¿no? De alguna forma se orienta a los aciertos y desaciertos del alumno, pero ya no con ese afán punitivo de la evaluación, ¿no? A inicios, pues, ¿no? De toda la historia de la evaluación. Esta evaluación se caracteriza por ser continua y permanente, ¿no? Y por evidenciar los aprendizajes, ¿no? No tanto se basa en los conocimientos, bueno, obviamente que el alumno debe tener ciertos conocimientos, destrezas y habilidades para demostrar, ¿no? Lo que ha aprendido mediante, ¿no? La realización, digamos, de productos, ¿no? Estos deben haber sido establecidos por el docente, ¿no? En una relación entre los objetivos y los resultados, ¿no? Obviamente estos resultados tienen que ser significativos, es decir, le deben servir al alumno cuando ya esté fuera del aula. En este sentido tenemos que tres aspectos básicos, ¿no? Tenemos los contenidos o los ámbitos, el procedimental, digamos que puede ser un 70%. Tenemos el conceptual, porque es importante obviamente las teorías, la base teórica, y el tema actitudinal. Y ahora, porque la educación es virtual, no significa que no se evalúe esta parte, ¿no? Este componente muchas veces nos permite en la evaluación virtual desarrollar cierto tipo de grupos colaborativos, ¿no? Que nos van a servir, ¿no? Sobre todo aprender de las experiencias de lo que nos rodea. Y también tenemos la evaluación sumativa, que generalmente se da hacia el final, ¿no? Y es básicamente para verificar que los alumnos, ¿no? hayan aprendido, ¿no? hayan aprendido aquellos conocimientos, destrezas que fueron establecidas en los objetivos. Aquí les voy a hablar sobre Spady. Él nos habla de el Outcome Based Education, por sus siglas en inglés OBE, o aprendizaje por resultados, ¿no? Él nos dice que el aprendizaje por resultados consta en enfocar y organizar todos aquellos elementos involucrados en un sistema educativo en torno a lo que es esencial y significativo para que todos los alumnos, ¿no? obtengan un desempeño satisfactorio. Aquí tengo un ejemplo de una rúbrica, ¿no? Las rúbricas son aquellos instrumentos que constan de dos partes básicamente, ¿no? Lo que vemos aquí son los criterios, ¿no? Los criterios que yo voy a utilizar para evaluar en este caso una presentación oral del curso de inglés, ¿no? Aquí tenemos que, por ejemplo, estos criterios que he establecido 5, ¿no? Por ejemplo, el primero es vocabulario, el segundo es gramática, luego tengo pronunciación, preparación de la presentación y el tiempo libre, ¿no? Y a cada uno de ellos tenemos también una escala de valoración, ¿no? Desde insuficiente con un puntaje de 1 punto hasta excelente con un puntaje de 4 puntos, ¿no? En Perú la escala de valoración es del 0 al 20, siendo el 20 la nota máxima, ¿no? Entonces, por eso tenemos ahí 4 por 5, 20. ¿No? Como pueden ver aquí entonces, esta rúbrica es un instrumento de evaluación que me va a permitir ser socializado con los estudiantes. También nos sirve como una herramienta
súper útil para nosotros dar el feedback o la retroalimentación, ¿no? Que es lo más importante. Hoy en día, la educación virtual demanda de nosotros que utilicemos este tipo de instrumentos. No solo rúbricas, sino quizzes que podemos desarrollar en línea. Algunas herramientas tip para crear rúbricas y quizzes, es decir, tests online, son unas de estas, ¿no? Por ejemplo, está Rubistar, la rúbrica anterior que les mostré, por ejemplo, fue hecha con Rubistar en nuestro curso de maestría, ¿no? Ahí nos dejaron este producto. Y bueno, tenemos también Kahoot, tenemos Google Forms, ¿no? ProProf, que es un quiz maker para hacer pruebas en línea. Y bueno, otras más como Classmarker, ¿no? Y Celebrity, ¿no? Hay un sinfín de herramientas que son súper útiles para nosotros crear los criterios y también los puntajes. Incluso algunas vienen ya predefinidas, como en el caso de Rubistar. Aquí, por ejemplo, me venía Oral Presentation. Todo estaba en inglés, obviamente los criterios, pero tuve que adaptarlos para mis estudiantes. También hablamos de los aprendizajes en EDA, ¿no? Que es los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Estos, al igual que el OBE, ¿no? de Spady, para evaluar estos aprendizajes virtuales, ¿no? Nos debemos centrar en las evidencias, ¿no? Y valorar aquellos procesos, aquellos resultados de los participantes, ¿no? ¿En base a qué? A los criterios de evaluación que han sido derivados de los objetivos o competencias del curso. Entonces, como pueden ver, todo está perfectamente sincronizado, ¿no? Y organizado para sistematizar la evaluación. Bien, muchas gracias. Espero que este video sobre la evaluación virtual haya sido de su agrado y sea útil para ustedes.